Bien, continuamos en la revista 110 de hoy, miércoles de salud. Y le damos la bienvenida a la doctora Luisa González, quien es cirujana dermatóloga, con quien vamos a conversar muchos temas que tienen que ver con la dermatología, aparte de cirugía y sobre cáncer en la piel. Bienvenida a la revista, doctora. Gracias y buenos días. Bien, cáncer en la piel, los bloqueadores y todo eso. Háblenos un poquito de qué es el cáncer en la piel. Fíjese, ¿qué pasa? Estamos viendo, y es lo más importante, que el cáncer en la piel es un factor determinante ahora mismo en los sistemas de salud. O sea, tenemos que prestarle atención. No es un signo de alarma, pero sí es preocupante y tenemos que estar vistos sobre esto. ¿Por qué? Porque cada año hemos notado que va aumentando la incidencia de cáncer en la piel. Entonces, dentro de nuestro programa está lo que es la prevención en los sistemas de salud. El Instituto Dermatológico fue pionero de los años 60 en prevenir, en evitar que el paciente, y ustedes lo mencionaban anteriormente, que el paciente llegue a un proceso en el cual ya la enfermedad revista realmente ciertos aspectos en tanto a terapia, tratamiento costosos y además que sean deleterios que afecten la vida del paciente, de sus familiares y de la economía en sí. Nosotros tenemos una jornada desde hace 5 años que se llama Jornada de Prevención de Cáncer de Piel. Eso lo empezamos en el año 2020, en plena pandemia, porque cerramos todo lo que es la institución por la condición del COVID y que decidimos que era una pauta interesante, era un momento interesante en hacer las jornadas en los campos, en las zonas rurales. En ese momento nos íbamos a cualquier campo, a cualquier sitio y comenzábamos a hacer las jornadas a toda una población para identificar al paciente en una etapa temprana de los cánceres de piel. Eso inclusive comenzó cuando se aperturaron, por ejemplo, los centros comerciales, ese tipo de cosas, en los parqueos de los centros comerciales, lo hicimos también en los parqueos de las emisoras, de los periódicos y a su personal laboral. Y naturalmente este aspecto que inició con lepra, jornadas de lepra, lo evocamos a cáncer, vimos que realmente era otro factor importante dentro de los sistemas nosotros de dermatología. Y no solamente somos nosotros un punto aislado, sino que a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud ha evaluado, ha dicho que, por ejemplo, 2 millones de personas a nivel mundial, eso fue el 2024, sufrieron nuevos casos de cáncer de piel y de estos 164,000 personas fallecieron. O sea, es un factor importante. Doctora, mire, nosotros somos la parte que no somos médicos de aquí y tenemos dos partes. El doctor Willamo maneja ya la parte que tiene más profunda, que tiene que ver ya con la seguridad social. La parte técnica, y la parte académica de esto. Pero me llama la atención, cuando hablamos de prevención, sí, ¿cómo yo como persona puedo prevenir el cáncer en la piel? Y si yo fuera de prevención, tú me puedes decir, haz esto, cuídate de esta forma. ¿Qué debo de hacer? Y segundo, ¿qué cosas yo debo de tener en cuenta? ¿Una mancha, un color, qué señales en mi piel y en qué lugares de mi cuerpo debo de tener en cuenta para uno decir a tiempo, mira, me está ocurriendo esto para ver un tipo de cáncer de piel? Precisamente eso es lo que estamos haciendo. O sea, fíjese, los médicos deben dirigirse a la población en general. Decimos que el Instituto Dermatológico es un hospital sin paredes. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a los centros sanitarios de cualquier área rural, a las escuelas, a los centros militares y educamos a la población para que la población acuda, vaya a la consulta dermatológica en una etapa temprana. No sé si ustedes recuerdan que en los años 60 decíamos, una mancha en tu piel puede ser lepra. O sea, eso fue, todavía es icónico, sí, y fue educar a la población, precisamente lo que usted me está diciendo, que el paciente entienda que una lesión que aparentemente nos dicen, pensaba que era una picada de mosquito, no es una picada de mosquito, es una papulita, parece un acné, una papulita de acné, y es un carcinoma vasocelular.
es un tipo de carcinoma, o una mancha que puede ser roja, una plaquita roja descamativa que puede sangrar y no termina de curar, es un carcinoma epidermoide. O algo que nos preocupa actualmente mucho, que es la presencia del melanoma, que va aumentando cada año, que sí es una lesión que es determinante en la calidad de vida del paciente y causa una gran mortalidad, es el melanoma maligno. Y el paciente no le presta mucha atención porque piensa que es un lunar, que es un puntico negro, que es un lunar, que lo tenía desde el nacimiento, que es el nevomelanocítico, pero se puede transformar en un melanoma maligno. Doctora, pero vamos a ver una cosa. Porque uno oye mucho en los países fríos, desarrollados, de raza blanca, no, y estoy diciendo donde parece ser que hay mucho más cuidado con el tema de la exposición al sol, el desarrollo de cáncer en la piel. ¿Qué tan frecuente es el cáncer de la piel en República Dominicana? ¿Es igual que lo que pasa en esos países? ¿O nosotros, por vivir en un país tropical, nuestra genética nos ha ido adaptando a ser un poquito más resistente a los rayos del sol o no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos protegemos? Y por ahí vamos a... Fíjese, doctor, hay muchos factores a tener en cuenta. O sea, lo que es el sistema educativo, la capacidad de que el paciente pueda acudir en una etapa temprana. Y todo esto, naturalmente, no existe la educación en nuestros países latinos, vamos a decir, valga, que el paciente acuda rutinariamente a una revisión en la piel, como lo puede ser una mujer a nivel ginecológico, o lo puede hacer un niño a nivel de los sistemas de vacuna, o lo pueden hacer a nivel odontológico. Y entonces la diferencia existe. La diferencia existe porque naturalmente el caucásico, valga, el país el paciente de primer mundo, tiene la educación y tiene los sistemas sanitarios, la capacidad para afrontar con un sistema económico muy importante, darle un aporte a ese tipo de pacientes. Pero en nuestro sistema, naturalmente, se basa en llover sobre mojado, o sea, educar para que el paciente tenga la capacidad y entienda que tiene que acudir en una etapa temprana a revisarse la piel. Y naturalmente, sí, básicamente tenemos prácticamente, a pesar de todo, los mismos, vamos a decir, las mismas estadísticas. Nosotros estábamos revisando que, por ejemplo, en el año 2024, la OMS pronosticó identificó que había un aumento de cáncer de piel a nivel mundial de un 8%, y en la República Dominicana lo tuvimos de un 7.8%, o sea que estamos hablando de lo mismo. Definitivamente estamos a nivel. Sí. Y a pesar de que tenemos dos factores, el factor educativo por un lado, y segundo, el fototipo de piel. Somos fototipo 4, 5, somos mestizos, y se supone que para nosotros la presentación de un carcinoma puede ser menor la incidencia o menos identificable, pero no es así, estamos a nivel. Y hay algo preocupante en nosotros, que sí se está presentando en la raza hispana en general. Por ejemplo, en la última década vimos que había un aumento de un 20% en la presentación del melanoma maligno. Usted sabe, doctor, lo que es el melanoma maligno. Sí, pero la gente que está allá afuera no. Entonces, ¿qué pasa con esto? Sí. El melanoma maligno se confunde mucho, por ejemplo, con lo que les decía anteriormente, un lunar. La gente ve un puntito negro y piensa que es un lunar, pero resulta que un melanoma maligno. El melanoma maligno es una neoplasia muy agresiva, sumamente agresiva. Aunque haya nacido con ese lunar. Pueden haber dos factores, Okay. de novo o de nuevo, o sea, Okay. que se presenta desde el nacimiento como un lunar que puede transformarse usualmente en la etapa de la adolescencia, 18, 20 por ahí, y con mayor frecuencia ya en la etapa tardía, 60, 65 años en tercera edad, no tanto en la primera infancia. Y o un lunar o una lesión pigmentada que puede aparecer de nuevo, que el paciente dice, yo no tenía este lunar, y le apareció inmediatamente. Ahora bien, si usted tiene una lesión pigmentada
que aparezca de pronto, sin ninguna lesión anterior, debe revisarse. O si tenía una lesión anterior y comienza a presentar cambios, que aumente de tamaño, que cambie de textura, que sangre, que se haga, que aumente de grosor, que le moleste, que le pique. Todo eso son signos naturalmente de que hay una fase cambiante y que debe ser revisado. ¿En qué parte del cuerpo es más frecuente el cáncer de piel? Dependiendo del tipo de carcinoma. Por ejemplo, el carcinoma epidermoide, que es más frecuente en los mestizos y en los negros, se presenta usualmente en áreas expuestas, sobre todo a nivel de nosotros llamamos las líneas de fusión embrionaria, o sea, a nivel de la cara, a nivel de la fascia, de la boca, de los pabellones auriculares, de los párpados y de la nariz. Donde hay arrugas, así como... No, orificios naturales. ¿Qué pasa? Que eso también tiene mucho que ver con las condiciones laborales. Con las condiciones laborales y los sistemas, o sea, la condición de higiene de ese paciente. Porque esos son los mestizos y ese se presenta con mayor frecuencia. Es el carcinoma epidermoide. Okay. Pero no quiere decir que no se presenten los otros tipos de el otro fototipos. Y el otro, que es el carcinoma vasocelular, que se presenta como si fuera una papulita de acné o una picadura de insecto, es más frecuente en el caucásico y también se presenta en áreas expuestas. Ahora bien, el melanoma maligno se puede presentar en áreas expuestas y en áreas no expuestas al sol. Puede ser en las mujeres con mayor frecuencia, en áreas expuestas al sol, y en la raza mestiza que somos nosotros, y ahí viene lo interesante, planta del pie, globo ocular, conjuntivas y a nivel de las láminas ungueales. Y hay de esos que salen en la planta del pie que son de nacimiento. Puede haber lo que se llama hipercromías raciales, o sea, el mestizo tiene la planta del pie, o el negro tiene la planta del pie pigmentada, y eso confunde. El paciente piensa que es... Y cuando es un caucásico que tiene un lunar de nacimiento en la planta del pie, toda cosa, eso puede ser, eso hay que verificarlo. Sí, déjeme terminar la idea. Cuando ese mestizo o ese paciente de raza negra ve esa mancha en la planta del pie, piensa que es normal en él. Igual hay una melanonique, hay una pigmentación racial a nivel de las uñas que él piensa que es normal. ¿En las uñas? Sí, señor, y resulta que es un melanoma maligno. Entonces, por eso hacemos tanto énfasis en nosotros, en los mestizos, porque es nuestra raza y es la paciente con mayor incidencia del melanoma maligno a nivel de la planta del pie. Bien, doctora, en el caso de cuando escuchamos cáncer en la piel, nosotros aquí traemos muchísimos doctores que bregan con cáncer en todas las áreas y siempre nos dicen el tratamiento del cáncer, los cánceres más comunes, los que se curan, que si a tiempo, que si el cáncer de mama, que si el cáncer de próstata, que la cirugía, que si ya, si estás a tiempo, que los nuevos tratamientos, que si cirugía, que si metástasis, si radioterapia, si quimioterapia, si extraerlo, que depende del tiempo, todo eso. Perfecto. Ahora estamos escuchando hasta de vacunas en las nuevas reportes que vemos de medicina. Incluso por melanoma. En el cáncer de piel, ¿qué se hace con esto? Ya, ok, hicimos prevención, detectamos esto, fuimos al médico, pero en algún caso, sea mestizo, caucásico, de cualquiera de los tipos apareció, se tratan, se extraen, se hace quimioterapia, se hace cirugía, dan metástasis. Hablen un poquito ya del tratamiento y de qué se hace con ellos. Perfecto, mire, la etapa Porque temprana... usted mencionó 136,000 muertos. En la etapa temprana lo correcto es hacer extirpación quirúrgica. O sea que estamos hablando de etapas en la cual no hay metástasis. Y estamos hablando entonces ya del melanoma. En la etapa 1, 2 y 3, cuando ya hay metástasis o tenemos ya adenopatía, pues naturalmente vamos de la mano del oncólogo clínico. Y déjeme decirle, a nivel mundial, como usted dice, los oncólogos en general, el cáncer más importante en la mujer es el de mama, y sabemos que en el hombre es del pulmón, pero el carcinoma de piel ocupa
el 6º lugar para las mujeres y el 4º lugar para los hombres a nivel mundial. O sea que sí es un factor importante a nivel de los sistemas de salud. Y naturalmente por eso hacemos la prevención, para que el paciente no llegue a un pronóstico desfavorable. Y el tratamiento de primera elección es resección quirúrgica. Y pueden haber otros tratamientos Naturalmente. y hacen metástasis los cánceres de piel. El melanoma maligno hace metástasis rápidamente a pulmón y a cerebro, básicamente. El carcinoma epidermoide puede hacer metástasis a nivel de los ganglios regionales, donde está localizado. Un melanoma sin ser maligno, con la exposición solar, cuestiones ambientales o predisposición del paciente, puede convertirse en cáncer. Es decir, hay factores ambientales que pueden disparar esta posibilidad. Todos los melanomas son malignos. Todos. Ok, sí, pero esas marquitas en la piel, esas cosas, sí, a veces hasta una pérdida de la gente de afuera. Sí, por eso. Es que hay que hablar. No, porque habla melanoma maligno, puede ser que haya otra. Sí, pero nombre y apellido. se habla mucho también de que hay que para prevenir eso, que no salga sin protector solar o no coja sol después de las 10 de la mañana. Y hasta cosas como, por ejemplo, no se bañe con el agua demasiado caliente. Esas son medidas preventivas válidas para algunas personas. Muy válidas. El 40% de los pacientes el paciente que utiliza protectores solares tiene un 40% menor probabilidad de sufrir de cáncer de piel. Sí es importante usar el protector solar desde la primera infancia, o sea, desde los 2 años en adelante hay que usar un protector solar. Y los protectores solares han venido, o sea, las casas farmacéuticas, eso es maravilloso lo que están haciendo, porque no solamente protegen al paciente, protegen al medio ambiente, o sea que vamos de la mano con ambas cosas. Bien, ustedes saben que la semana pasada a nosotros nos echaron un boche, como dicen por ahí. Porque nosotros tratamos de llevar la comunicación desde un punto de vista llano, que la gente lo entienda, y como nosotros somos. Y nosotros estamos hablando de que los haitianos están haciendo todo tipo de trabajo en la construcción, ya no solo es pegando blog y cargando materiales, y estamos hablando de que un haitiano nos está haciendo un trabajo de estuco veneciano. Y nos dicen, ¿qué es el estuco veneciano? Digo, es algo que ponen las paredes lisas, preciosas, brillantes, suavecitas, como una nalguita de un carajito. Y nosotros nos insultaron, que nunca mencionemos que la nalguita de un carajito. Pero ¿cómo así? No entiendo. Porque los niños tienen la piel suavecita, ¿verdad? Es como recién nacido, que nosotros no podemos mencionar eso. Pues hoy nosotros vamos a decir otra de nuestras cosas. En el caso de la doctora, como esto es tan confuso, el tipo de, si es una espinilla, si es un cosito, si es una manchita. Que si es un vaso celular, que si es un epidermoide, que si es un melanoma, que si es un... Para no inventar, nosotros nos vamos a afeitar entero, a pelar a calvo, nos vamos a depilar entero y nos vamos a ir como en los aeropuertos, en cuero, cuando la doctora. Y mire, doctora, cheque entero a ver qué te encuentra. Perdón. Déjame decir, eso debe ser. Mira, esa pregunta, yo le iba a comentar eso a la doctora. Cuando la doctora estudió medicina, y yo también, en semiología, una materia, ¿verdad? Todo. Le decían a uno que el examen físico, tú tenías que evaluar al paciente entero. Aquí eso se perdió hace años y empiezan a ponerle no a todo. Sí, pero usted no le ha dicho a un paciente, quítese la camisa, mirarle la espalda, quítese. No, nada de eso. Bueno, pero que ya yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo tú te vas a poner a distinguir? Ella habla de que no, es que quizás tú no te das una lesión en la espalda. Los orificios naturales. Nariz, largo. Tú vas y te vas y le dices, doctora, mire, chequee usted ahí que yo tengo por aquí, por donde quiera que haya. Mire, y dígame ¿qué mira el dermatólogo? Mira la piel, la mucosa y sus anexos. Tan pronto nos llega un paciente a la consulta, lo tenemos que pasar a un área privada y le decimos, desvístase. Porque tenemos que ver palma de mano, planta de pie, mucosa, todo. De la cabeza. El paciente caucásico que usted me preguntó hace un momento. El pelo por dentro. El cuero cabelludo. El paciente caucásico que usted me preguntó hace rato, que si tenía una mancha en la planta del pie, es un paciente
muy vulnerable. ¿Por qué? Porque usualmente puede tener un lunar aparentemente en planta de pie o en reborde de la planta del pie, y es un paciente que puede tener más melanoma maligno. Vamos a tener que traer a la doctora más a menudo. Aquí nos están escribiendo que hable de tatuaje, que hable de depilación, que es de cáncer que estamos hablando en este programa, doctora. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, de la verdad que sí, doctora a la orden. Luisa González, cirujana, dermatóloga. Doctora, usted está en las redes, todas sus plataformas como doctora Luisa González, dermatóloga. DRA.Luisa González, sí. Bien, gracias doctora por estar con nosotros. A usted también.